Bueno, como hemos visto ya, la arceología es una disciplina científica que, como toda disciplina científica, tiene su propio método. A este le llamamos método arceológico. Ahora vamos a hablar de algunos de los aspectos más fundamentales de este método arceológico. El método arceológico tiene como objetivo general describir el arte en varios aspectos fundamentales que serían: ¿qué es el arte?, ¿cómo funciona el arte y para qué sirve? La unidad del objeto de estudio es una característica que el método arceológico comparte con otras disciplinas científicas, pero que es de notarse porque no la comparte con el método estético que se venía utilizando hasta hace poco para estudiar el arte. Esto es, el método arceológico tiene el objetivo único de estudiar el arte en todos sus aspectos y todas sus manifestaciones, pero nada más que el arte. Esto lo diferencia fuertemente de la estética, que desde su nacimiento estudiaba pues el arte, claro, pero también estudiaba la belleza, el gusto, el placer, el juicio crítico y otra serie de temas, de modo que en la estética siempre resulta difícil saber de qué están hablando los autores en cada momento o en cada libro. En la arceología siempre tendremos claro que en cualquier punto se está haciendo referencia siempre exclusivamente al arte. Otro aspecto fundamental de la arceología es la comprobación experimental. La comprobación experimental es un requisito de una disciplina para considerarse científica. Esto es, en la ciencia yo puedo razonar, yo puedo pensar sobre un tema y tener una idea, una hipótesis de cómo creo yo que es y cómo creo yo que funciona. Pero la ciencia me obliga a realizar observaciones en el mundo real para ver si mis ideas coinciden con lo que estamos observando aquí en el mundo real. Desafortunadamente, en el caso de la estética, una vez más, pues esta no incluía la comprobación experimental en su método. De esta manera, la tradición de 1800 hasta principios del 2000 era que los pensadores, los investigadores de estética, cuando pensaban sobre arte, pues ahora sí que imaginaban o inventaban las ideas o explicaciones que ellos quisieran, sin ninguna necesidad de ir a ver si en la vida real estas explicaciones coincidían con lo que estamos observando. La arceología, por otra parte, sí incluye el método que tiene comprobación experimental. Entonces, quiere decir que todo el trabajo de arceología empieza de una observación, sigue con un razonamiento y finalmente volvemos a observar en el mundo real para saber si lo que estamos pensando, si nuestra explicación coincide con los fenómenos que observamos. Otra característica de la arceología que vale la pena considerar es su aspecto descriptivo. Como toda ciencia, la arceología observa un fenómeno y describe lo que ve, describe cómo el fenómeno aparece. No describe una opinión del científico o del pensador sobre cómo el fenómeno debería de ser. Este carácter prescriptivo se daba con mucha frecuencia y con mucha facilidad en la estética. Los estudiosos de la estética encontraban difícil resistirse a la tentación de terminar por decirnos que el arte debe ser de tal modo o debe ser de tal otro modo. La arceología, como toda ciencia, nunca nos dirá cómo debe ser su objeto de estudio. Simple y sencillamente nos va a describir el fenómeno tal como lo observa. Esto es un muy buen seguro contra la tentación de incluir prejuicios en nuestras explicaciones. La siguiente característica de la arceología a considerar es la verificabilidad. Una vez más, por ser una ciencia, la arceología tiene el compromiso y la obligación, a la hora de que exponemos nuestras observaciones y nuestras teorías, de que todos los datos que usamos para fundamentar nuestras teorías tienen que estar expresados y tienen que estar disponibles para que cualquier persona los pueda verificar. Esto pasa con los datos, con las fuentes y con los razonamientos. Esto es, en el método científico, particularmente la arceología, no se vale decir que yo sé algo porque tengo información que no es accesible a ustedes. Siempre que yo diga que sé algo, tengo que fundamentarme en una información que está a la vista, que yo les puse ahí a la vista y que si no la tengo en mis manos les dije exactamente dónde pueden encontrarla. Esto es precisamente la verificabilidad de la ciencia, en este caso arceológica.
Finalmente, cabe mencionar que el término arzoología y el método arzoológico son conceptos que carecen de ambigüedad, son conceptos precisos. Toda vez que el término se creó, se implementó específicamente para el estudio científico del arte, esto nos salva, nos defiende de caer en ambigüedades como las que se han dado en la estética. Por ejemplo, en cuyo caso la palabra estética se ha utilizado para la investigación sobre arte, pero también se ha utilizado para referirse al gusto, al estilo de una persona en su vestir. Incluso en un país como México, la gente comúnmente llama estética a los salones de corte de cabello. Entonces, esta ambigüedad se evita en la arzoología porque no le hemos dado desde un principio ninguna otra acepción que no sea el estudio científico del arte.